Bueno, empezamos con la segunda parte de óptica geométrica. En esta segunda parte vamos a estudiar un dispositivo o una serie de dispositivos asociados con la reflexión de la luz, pero para superficies esféricas. Ya vimos espejos planos, ahora vamos a ver espejos esféricos. Bueno, el principal fenómeno en los espejos es la reflexión de la luz. Toda la luz se refleja. Acá estamos mencionando que tenemos un espejo que es una superficie esférica, no es plana, ¿no? Acá tenemos una curvatura, esto tiene una curvatura. En este ejemplo simple tenemos un objeto P que emite rayos de luz en distintas direcciones. Esos rayos de luz pegan en este espejo esférico, se reflejan y se cortan en un punto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una imagen que aparece directamente con los rayos que salen del dispositivo óptico. Entonces, es lo que llamamos una imagen real. Para los diferentes dispositivos ópticos tenemos que dar una serie de definiciones. Fíjense, nosotros aquí tenemos un objeto que llamamos objeto P, que está ubicado a una cierta distancia del espejo. Ese objeto, bueno, emite luz, esa luz hace que se forme una imagen que llamamos P', una imagen P'. Esa imagen P' está a una distancia que llamamos S'. Podemos definir para un objeto, para un espejo esférico, el centro de curvatura de la esfera, ¿no? O sea, el punto C es el centro de curvatura de la esfera. Desde el centro de curvatura a el espejo está, la distancia es R, el radio de curvatura. Un parámetro importante que tenemos que definir es lo que llamamos el eje principal. Este es el eje principal o eje óptico, ¿no? Donde se corta el eje principal con el dispositivo óptico, en este caso el espejo, a ese punto lo llamamos vértice. Ese punto lo llamamos vértice. Entonces tenemos definido el vértice, el eje principal o eje óptico, el centro de curvatura, la posición S del objeto y la posición S' de la imagen. En los diferentes libros ustedes van a ver distintas convenciones para los signos de las distintas magnitudes físicas. Básicamente nosotros usamos esta convención que ahora les paso a explicar, que no está en los libros comunes, pero toda la cátedra se puso de acuerdo en usar esta, creemos que es la mejor. Acá la convención es la siguiente. En nuestro caso, la luz incide de la izquierda a la derecha. ¿Sí? Ese es digamos, el objeto se encuentra acá e incide de izquierda a derecha. Entonces, ¿la convención cómo es? Hay una convención de signos para las distancias. ¿Sí? Las distancias se empiezan a tomar desde el vértice. Esa sería la posición 0. Y en dirección contraria a la luz se lo toma como el eje de las posiciones positivo. ¿Sí? Si la luz va de izquierda a derecha, el eje positivo se toma desde el vértice y positivo hacia la izquierda. Después el eje vertical se toma positivo para arriba. Esta es la convención de signo que vamos a usar. No está en los libros, en la mayoría de los libros que tenemos no está dado así. Nosotros usamos esta. Las ecuaciones que vamos a demostrar son válidas para estas. Si ustedes cambian la convención, que no sería lo recomendable, tienen que usar otras ecuaciones. Bueno, acá de alguna manera tenemos los dos tipos de objeto, de espejos que vamos a trabajar. Uno son los espejos cóncavos, como este que tenemos aquí, el de arriba es el espejo cóncavo. Y este es el espejo cóncavo, este de acá es el espejo convexo. Fíjense que si hacemos incidir la luz de izquierda a derecha, entonces el vértice es la posición 0
y hacia la izquierda son los positivos. Entonces, el centro de curvatura está a la derecha. Entonces, el radio de curvatura aquí tiene signo negativo en un espejo convexo. En el espejo cóncavo, el radio de curvatura que está a la izquierda del espejo es positivo, ¿no? Esto es válido para luz incidiendo de izquierda a derecha. Si incidiera de derecha a izquierda, bueno, sería lo mismo al revés, ¿no? Este espejo, si uno lo tuviera de este lado, bueno, sería un espejo convexo, entonces. En general, observen ustedes que los espejos cóncavos tienden a que los rayos converjan, ¿sí? Si yo tiro un rayo y se refleja, ¿sí? Un rayo que se refleja, los rayos tienden a converger. Por eso decimos que en general los espejos cóncavos son convergentes. En cambio, para los espejos convexos, vemos que los rayos son divergentes. Entonces, en general, a este tipo de espejos se los llaman como espejos divergentes, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar en óptica geométrica con distintos dispositivos. En este caso, estamos trabajando con espejos esféricos. Esos distintos dispositivos, en general, van a producir imágenes de objetos, ¿no? Yo acá tengo un objeto luminoso que se coloca frente a este espejo cóncavo y produce una imagen P', ¿no? La imagen de este objeto es esta, P', es una imagen real. Tenemos definido acá una serie de ángulos. Tengo el ángulo alfa que forma el rayo con respecto al eje óptico, el ángulo beta, que es el rayo reflejado. Fíjense que la normal al plano, al espejo es esta. Tiene que cumplir la ley de reflexión. El θ incidente, el ángulo incidente, tiene que ser igual al ángulo reflejado. Entonces acá vamos a encontrar una relación de ángulos. Queremos demostrar esta relación de ángulos, alfa más beta igual a 2φ. ¿Cómo demostramos esa relación de ángulos? Bueno, vamos a plantear este ángulo PCB, ¿sí? PCB, y vamos a ver los ángulos internos de ese triángulo. Tenemos el ángulo alfa por un lado, el ángulo θ, y el ángulo que tenemos acá, el ángulo asociado con C, que no es otra cosa que π menos φ. Entonces, alfa más θ más π menos φ son los ángulos internos de un triángulo, van a ser igual a π. Lo mismo vamos a pensar de este triángulo CP'B. Este triángulo tiene el ángulo φ, el ángulo θ, y este ángulo asociado a P', que es π menos beta. La suma de esos ángulos me tiene que dar π, porque es un triángulo, son los ángulos internos de un triángulo, así que me tiene que dar π, ¿no? Si hacemos la resta de estas dos ecuaciones de ángulos, vamos a llegar a que, bueno, alfa, el θ se simplifica, el π se simplifica porque están los dos restando, alfa menos beta, nos queda alfa más beta, y acá nos queda menos φ es menos 2φ, que pasamos de miembro y nos da 2φ. Recuerden que llamamos S a la posición a la que se encuentra el objeto, que es la distancia que hay entre el vértice y el objeto, y S' es la posición de la imagen, la distancia entre el vértice y la imagen. Bueno, en general nosotros para los distintos dispositivos ópticos vamos a aprender que hay ciertas expresiones analíticas que permiten encontrar la posición de la imagen haciendo cuentas a partir de la posición del objeto y ciertos parámetros del dispositivo óptico. Nosotros vamos a usar la óptica geométrica en una aproximación, que es la aproximación de abertura chica o de rayos centrales,
que también se la llama con el nombre de teoría paraxial de rayos. ¿Qué significa esto? Teoría paraxial de rayos, aproximación de apertura chica o rayos centrales. Bueno, significa que los rayos que van a incidir en los distintos dispositivos ópticos inciden prácticamente con ángulos muy chicos, o lo que es lo mismo, es decir, las alturas, las aberturas que tienen estos dispositivos ópticos es chiquitita, ¿no? Son chicas. Entonces, vamos a querer encontrar a partir de esta relación entre ángulos una relación entre las posiciones del objeto y de la imagen. Para eso vemos que si son válidas esta relación entre ángulos que acabamos de demostrar, podemos usar que la tangente del ángulo alfa, es el cateto opuesto h sobre esta distancia. Esa distancia es S menos delta. Menos delta. O sea, estamos planteando este triángulo que tenemos acá, ¿no? H sobre el cateto adyacente, que es S menos delta, nos da la tangente. Lo mismo podemos hablar de la tangente de beta. La tangente de beta es H sobre, bueno, la distancia a la que se encuentra la imagen menos este parámetro delta. Y lo mismo podemos decir de la tangente de phi. Ahora, si tenemos ángulos chicos, podemos decir que la tangente de phi se puede aproximar por el seno de phi o se puede aproximar por phi escrito en radianes. Y además podemos decir que si los ángulos chicos, este parámetro delta es prácticamente cero. O lo que es lo mismo, el arco de circunferencia de B larga a B corta es prácticamente h. Entonces si hacemos eso, el delta se cancela, la tangente de alfa la aproximamos por alfa, acá el delta los cancelamos, y la tangente de beta la aproximamos por beta, y tangente de phi por phi. Y entonces si hacemos ese reemplazo en los ángulos, vamos a encontrar esta relación que llamamos ecuación de Descartes, que nos vincula la posición del objeto, la posición de la imagen y el radio de curvatura de nuestro espejo. Bueno, dos parámetros que son muy importantes en todos los dispositivos ópticos son los que llamamos con el nombre de foco objeto y foco imagen. El foco objeto y foco imagen son dos distancias que caracterizan a dispositivos ópticos. ¿Qué es el foco imagen? Bueno, el foco imagen es la posición en la que se encuentra una imagen cuando tenemos un objeto ubicado en el infinito. Esa es básicamente la definición del foco imagen. Fíjense en este gráfico de la izquierda, cuando hacemos incidir rayos paralelos. ¿Rayos paralelos qué significa? Bueno, si tenemos un objeto en el infinito, el objeto emite rayos paralelos, ¿no? Esos rayos paralelos, si tenemos un espejo convergente, como es un espejo cóncavo, toda la luz se junta en un punto, ¿no? Ese punto al que se junta es el foco imagen. ¿Y el foco objeto qué es? Bueno, el foco objeto es el lugar donde tenemos que poner un objeto para que la imagen esté en el infinito. Para los espejos se cumple la condición de que ambos focos son coincidentes en el lugar. El foco objeto y el foco imagen están en el mismo lugar. Y vamos a ver a qué son iguales. Si usamos la ecuación de Descartes y decimos, bueno, para un objeto ubicado en el infinito, la imagen es el foco imagen, escribimos 1 sobre S más 1 sobre F' igual a 2 sobre R. Pero bueno, si el objeto está en el infinito, 1 sobre S es 0, y de acá podemos obtener el foco imagen. El foco imagen es R sobre 2. Entonces el foco imagen está ubicado a mitad de distancia respecto al radio de curvatura. Lo mismo podemos decir para el foco objeto, ¿no? Si la imagen está en el infinito y ponemos el objeto en el foco, bueno, 1 sobre S' es 0,
porque C' es infinito. De acá sacamos que el foco objeto es R sobre 2. Entonces de acá demostramos que el foco objeto y el foco imagen son coincidentes, están en el mismo lugar, y podemos escribir la ecuación de Descartes, que la habíamos escrito en función de el radio curvatura, la podemos escribir en función del foco imagen o del foco objeto, que es lo mismo. Esta ecuación es una ecuación analítica que nos permite determinar la posición de la imagen si conocemos la posición del objeto y la distancia focal o el radio, ¿no? O el radio. El otro parámetro importante que mide los objetos es el aumento, ¿no? Yo acá tengo un objeto que tiene una cierta dimensión, un cierto largo en el eje Y, ¿no? Ese objeto, que es un objeto que está ubicado en un cierto lugar, a una cierta distancia del espejo, bueno, emite rayos en todas direcciones y por ejemplo este punto Q que vemos acá emite rayos, acá estamos marcando dos rayos, esos dos rayos estamos haciendo un trazado de rayos geométrico, hacemos que incida sobre el vértice, eh, aquí la normal coincide con el eje óptico, entonces el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado y tenemos el haz reflejado. Además, si trazamos un punto, un rayo que sale del punto Q, que pase por el centro de curvatura, incide normalmente, ¿sí? Incide normalmente sobre el objeto, entonces se refleja sobre sí mismo, ¿no? Entonces con esos dos rayos podemos ver que estos dos se cortan en un punto, entonces la imagen del punto Q va a ser el punto Q'. Entonces, esta imagen que tenemos acá, como sale de la formación de los rayos reales, es una imagen real. ¿Y qué vemos aquí? Que esta imagen es menor, ¿no? Esta imagen es menor. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, el aumento se define como la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Como estos dos triángulos son iguales, perdón, no son iguales, tienen el mismo ángulo, podemos decir que la tangente de θ es I sobre S. Y la tangente de este θ de acá abajo es, bueno, el módulo de I' sobre S', ¿no? Igualando esas tangentes, sacamos la relación que hay entre I' y la vinculamos con S' y S, ¿no? O sea, acá lo que menciono que tenemos que usar es que las tangentes de esos dos triángulos son iguales y decimos la tangente de θ es por un lado I sobre S y por otro lado decimos que es en realidad menos I', porque acuérdense que los I eran tomados positivos para arriba. Entonces I' aquí es negativo, entonces le ponemos el signo menos para que nos quede positivo, menos I' sobre S', ¿no? Entonces de esta relación, si despejamos I' sobre I, que I' sobre I lo definimos como el aumento, podemos encontrar cuánto es S', lo podemos encontrar en función de la posición S' y de la posición S. Esa relación entre la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto, que llamamos aumento, que demostramos para un espejo cóncavo, se puede demostrar fácilmente para un espejo convexo, porque de nuevo tenemos el mismo ángulo acá, tangente de θ es igual a ese tangente de θ de acá, entonces tenemos este triángulo, el triángulo BPQ y el triángulo BP'Q', que tienen el mismo ángulo. Entonces planteando las tangentes y teniendo en cuenta que S' es negativa, entonces vamos a encontrar la misma relación. Acá resulta interesante ver la marcha de rayos, ya nos empezamos a plantear geométricamente cómo obtener imágenes a partir de marcha de rayos. Fíjense que si trazamos un rayo que vaya de tal manera que su proyección pase por el centro de curvatura, este rayo incide normalmente a la superficie de separación y entonces se va a reflejar sobre sí mismo. Después un rayo que incide con un ángulo θ
hacia el vértice se va a reflejar con el mismo ángulo θ, porque acá la normal es el eje óptico. Entonces, si hacemos la proyección de esos dos rayos, vamos a encontrar la imagen. La imagen del punto Q, aquí, la imagen del punto Q es el punto Q'. Entonces, decimos que como la imagen se genera a partir de la proyección de los rayos, decimos que es una imagen virtual. Esto es igual a lo que pasa con un espejo plano, ¿no? Sale de la proyección. Esta imagen, fíjense, tiene la misma, es una imagen derecha, no está invertida como la anterior. Es una imagen derecha, es virtual porque está dentro del espejo y es menor, ¿no? O sea que entonces este m, aquí, este m nos va a dar un número entre 0 y 1, ¿no? Un número entre 0 y 1. Bueno, algo que tenemos que aprender a hacer también, aparte de usar las fórmulas de forma analítica, es hacer lo que se llama la marcha de rayos, que es una resolución geométrica de lo que nos piden en el problema, ¿no? Cuando hacemos la marcha de rayos, como es algo geométrico, tenemos que usar escalas adecuadas. No podemos hacer la marcha de rayos de cualquier manera. Si nos dan dimensiones, hay que tomar escalas. La marcha de rayos se realiza marcando 3 o 4 rayos de interés, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un espejo cóncavo, un espejo convergente, con su vértice, y tenemos un objeto colocado frente al espejo. Ese objeto está formado por el punto P y el punto Q. Ese objeto va a dar una imagen que la obtenemos geométricamente, sin hacer cuentas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hallamos la imagen? Bueno, básicamente acá vemos trazando 4 rayos. Un rayo paralelo que incide paralelo al eje óptico y pega en el espejo va a salir reflejado por el foco imagen. ¿Sí? Es el rayo 1. Un rayo que pase por el foco objeto, que coincide con el foco imagen, ¿no? Y pegue en el espejo va a salir paralelo. Después, un rayo rayo 3, que pase por el centro de curvatura, incide normalmente sobre el espejo, entonces se refleja sobre sí mismo. Y después un rayo 4, que incide sobre el vértice, se refleja de tal manera que el ángulo incidente y el reflejado son los mismos, ¿no? Entonces acá vemos esos 4 rayos, y esos 4 rayos convergen en un punto, y eso lo que nos dice es que la imagen del punto Q es Q', y la imagen de P es P'. Entonces, este objeto tiene como imagen una imagen que es real, porque sale de la proyección directa de los rayos. Esta imagen es real, es invertida porque está hacia abajo, y es menor. Esas son las características de la imagen. Hacer la marcha de rayos para un espejo convexo, un espejo divergente, que son un poquito más difícil, pero siempre se usa el mismo concepto. Fíjense, tenemos nuestro objeto frente a este espejo convexo con su vértice, tiene su radio de curvatura que está hacia la derecha, o sea que este radio de curvatura va a ser negativo. Pero bueno, trazamos un rayo paralelo. Obviamente el rayo no se puede meter dentro del espejo porque justamente el espejo refleja toda la luz. Entonces, si trazamos un rayo paralelo, ¿cómo se refleja? Bueno, se refleja de tal manera que su proyección parece provenir del foco imagen. Después trazamos un rayo 2 cuya proyección parece ir al foco objeto, o mejor dicho, cuya proyección va al foco objeto, va a salir paralelo. Un rayo 3 que incida de tal manera que su proyección pase por el centro de curvatura, incide normalmente, se refleja sobre sí mismo. Y un rayo 4 que incide sobre el vértice con un ángulo de θ, se va a reflejar con el mismo ángulo θ. Entonces, si miramos el rayo 1, el rayo 2, ¿dónde está el rayo 2 acá? Es este. El rayo 3 y el rayo 4, fíjense, todos estos rayos son todos rayos divergentes.
divergen y van a formar nada, no se juntan en ningún lado. Entonces lo que sí podemos hacer si son divergentes es hacer la proyección. Cuando hacemos la proyección, vemos que todos estos rayos provienen de un punto que está dentro del espejo. Entonces ese punto, esa imagen que se forma dentro del espejo es una imagen virtual. Entonces decimos que la imagen de Q es Q', la imagen de P es P'. ¿Esta imagen qué características tiene? Bueno, es una imagen virtual, es derecha, no es invertida y es menor. Bueno, no siempre los espejos convergentes dan imágenes reales. ¿Mm? Vamos a ver una serie de ejemplos haciendo la marcha de rayos. Obviamente todo esto que estamos haciendo con marcha de rayos, que es una forma de resolver geométricamente, se tiene que hacer analíticamente. O sea, tenemos dos caminos que tienen que ser coherentes, ¿no? Como ustedes resuelven los problemas, los van a resolver analíticamente usando la ecuación de Descartes y gráficamente usando la marcha de rayos. Bueno, vamos a poner frente a un espejo convergente, en el primer caso, un objeto. Y vamos a trazar los 4 rayos. Un rayo paralelo que pasa por el foco imagen. Fíjense que el foco imagen está a mitad de distancia respecto al radio de curvatura. Después un rayo que pase por el foco imagen va a salir, por el foco objeto va a salir paralelo. Un rayo que pase por el centro de curvatura sale o se refleja sobre sí mismo. Y un rayo que sale o que pega en el vértice con un ángulo θ se va a reflejar con el mismo ángulo θ. Aquí vemos que estos 4 rayos van a formar esta imagen, que entonces va a ser una imagen de características, una imagen real, invertida y menor. ¿Qué ocurre cuando ponemos el objeto sobre el centro de curvatura? Bueno, acá lo que vemos es que ahora, cuando ponemos sobre el centro de curvatura, trazamos el primer rayo, ese rayo 1, trazamos el rayo 2, que pasa por el foco y sale paralelo, y trazamos el rayo del vértice, ¿no? El rayo del centro de curvatura no lo podemos pasar porque no llega al espejo, ¿no? Entonces acá tenemos que trazar 3 rayos. Cuando trazamos esos 3 rayos vemos que ahí la imagen también es una imagen real que está invertida, pero su tamaño es el mismo, no cambia. Entonces cuando ponemos un objeto sobre el centro de curvatura, su imagen no cambia de tamaño, se invierte. ¿Qué pasa cuando ponemos un objeto, en el tercer caso, sobre el foco? Trazamos un rayo paralelo y sale por el foco. Trazamos un rayo que parece provenir del centro de curvatura, incide normalmente y sale sobre sí mismo. Y trazamos un rayo que pega en el vértice con un ángulo θ, se refleja con el mismo ángulo. Entonces acá lo que vemos es que si ponemos un objeto en el foco, los rayos son paralelos, ¿no? Y entonces van a formarse, su imagen se va a formar en el infinito. Por último, vamos a poner un objeto entre el vértice y el foco. Ponemos un objeto entre el vértice y el foco, trazamos un rayo paralelo y sale por el foco, el rayo 1. Trazamos un rayo que parece provenir del foco objeto, pega en el espejo y sale paralelo. Trazamos un rayo 3 que parece provenir del centro de curvatura, pega en el espejo normalmente y sale sobre sí mismo. Trazamos un rayo 4 que pega en el vértice y se refleja con el mismo ángulo. Estos rayos que vemos aquí, a pesar de ser un espejo convergente, vemos que estos rayos son divergentes, no van a juntar, no se van a formar ninguna imagen real. Como son divergentes, hacemos la proyección y decimos que la proyección está dentro del espejo y entonces la imagen de Q va a ser Q'. ¿Sí? Esta imagen claramente es una imagen virtual. Fíjense, que las imágenes virtuales en los espejos tienen S' negativo. Acuérdense cómo tomamos los sistemas
la convención de signos, ¿no? El vértice es 0 y positivo para la izquierda. ¿Por qué hacemos esto? Porque la luz incide de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, este objeto tiene un S positivo, pero su S', su imagen, la posición de la imagen es negativa. Entonces la imagen es una imagen virtual, mayor y derecha. Bueno, acá hacemos un resumen de los principales parámetros para los espejos. Tenemos los espejos convergentes, que en general son los cóncavos, que tienen un radio de curvatura positivo y una distancia focal, tanto objeto como imagen coincidente y positiva, ¿no? Recuerden que las distancias focales es el radio dividido 2. Los espejos divergentes tienen un radio de curvatura negativo y las distancias focales son negativas. Los objetos reales siempre están, si la luz incide de izquierda a derecha, siempre están del lado de la izquierda los objetos reales. Podríamos tener objetos virtuales, que después vamos a ver cómo se plantean, que están dentro de un espejo. El objeto virtual en general son imágenes de otro objeto, ¿no? Entonces, si está dentro del espejo, hablamos de un objeto virtual. Para los objetos virtuales, el S es negativo. Las imágenes reales están, si la luz incide de izquierda a derecha, las imágenes reales están a la izquierda, son positivas, y las imágenes virtuales están a la derecha del espejo, dentro del espejo. Acá tenemos dos ejemplos de espejos. Este es un espejo que se usa para la televisión satelital. Tenemos radiación electromagnética, seguramente ondas de radio, que inciden sobre este espejo, que bueno, obviamente no es brillante porque no incide con radiación visible, ¿no? Esas ondas que inciden sobre el espejo van a converger a un punto donde está el detector, que en general va a ser el foco de este objeto, de este espejo. Acá tenemos también un espejo. Este espejo sí seguramente puede ser que sea usado para radiación visible de un telescopio espacial. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice así: un cucharón de sopa, vamos a suponer que el cucharón de sopa metálico está pulido y es esférico, es usado en su parte convexa como un espejo esférico. Una persona observa su imagen derecha en el cucharón cuando se coloca a 15 centímetros del mismo, detectando que su imagen disminuye en tamaño a la quinta parte. O sea, la persona se ve su imagen dentro del cucharón con una quinta parte de su tamaño. Entonces nos dice, encuentra la posición de la imagen y el radio del cucharón. Obviamente las expresiones que tenemos que usar son la ecuación de Descartes, donde tenemos ahora un espejo esférico convexo, o sea, es un espejo divergente. Esa es la ecuación de Descartes. Y la ecuación de aumentos, ¿no? La ecuación de aumentos. Fíjense que acá nos dice que la altura de la imagen es la quinta parte, ¿no? O sea que entonces esto va a ser, el aumento va a ser un quinto. Acá sacamos una relación entre por lo menos los módulos de I' y I. Si pensamos un poco la marcha de rayos para ubicarnos, tenemos un espejo convexo, tenemos un objeto y aquí tenemos la marcha de rayos para este ejemplo de espejo divergente. Tenemos el rayo 1 que incide, que es paralelo y su proyección sale de tal manera que sale por el foco imagen. El rayo 2 que si su proyección va a pasar al foco objeto sale paralelo. El rayo 3 que incide de tal manera que su proyección pasa por el centro de curvatura, incide normalmente, sale sobre sí mismo, y el rayo 4 que incide sobre el vértice con el mismo ángulo, ¿no? Si vemos estos cuatro rayos, vemos que son divergentes y que parecen provenir de un punto en el interior. Entonces, claro,
es lo que termina viendo el Señor, ¿no? Que se mira que su imagen está en el interior, pero está en el interior con un tamaño de la quinta parte, digamos, ¿no? O sea, fíjense que la imagen no está invertida, es una imagen que está en el mismo sentido y es la quinta parte. Entonces, tanto y' como i son números positivos y podemos decir que i' sobre i es un quinto, ¿no? Y' el aumento es un quinto. Entonces de acá sacamos la relación entre S' y S. ¿Y de acá qué obtenemos? Bueno, que si S es positivo, S' será negativo. Acá nos dicen que, fíjense, recuerden, si nosotros tomamos la luz de izquierda a derecha, como es este caso, si tomamos la luz de izquierda a derecha, como es este caso, vemos que la posición de la imagen, está a la derecha, ¿no? del dispositivo. Acá, acuérdense, en la convención de signos, esto es positivo, esto es positivo. Acá tenemos el cero de distancias desde el vértice. Estas distancias que están de este lado son negativas. El positivo es hacia la izquierda. Entonces de acá obtenemos que si el objeto está a una distancia de 15 centímetros del vértice, si esto de acá es 15 centímetros, esto es S, bueno, la imagen va a estar dentro del espejo y está a 3 centímetros de la parte negativa. Conociendo la posición de la imagen, podemos sacar, por ejemplo, el radio de curvatura. Lo único que tenemos que hacer es despejar de acá R, pasamos el R multiplicando y el 1 más S más 1 sobre S' lo pasamos dividiendo. Ahora hacemos esta cuenta y sacamos que el radio de curvatura es menos 7,5. Fíjense que el radio de curvatura nos da negativo, eso está bien, tiene que ser negativo en la convención de signos que nosotros usamos. Ustedes tengan presente que en distintos libros hay distintas convenciones de signo. Recomendamos fuertemente usar la que nosotros usamos, nos parece la más clara. Obviamente nosotros acá estamos, en todos los problemas que hice hoy, estamos usando que la luz incide de izquierda a derecha. ¿Qué hubiera pasado si yo tuviera una situación al revés, ¿no? Si yo tengo, a mí me dan un esquema y me dicen esto así, ¿no? Yo tengo un espejo, vamos a poner acá el convexo y tengo un objeto real, ¿sí? Que está a la derecha, ¿no? Entonces ahora la luz incide de derecha a izquierda. Entonces, en la convención de signos que nosotros usamos, acuérdense, lo que tenemos que hacer es, el vértice es posición 0. Ahí es el vértice, ¿está bien? Este es el vértice. Y tomamos positivo en dirección contraria a la luz. Entonces, en el caso de que la luz incida de derecha a izquierda, entonces el positivo va a ser hacia la derecha. Bueno, esto es todo por hoy.